Señor, te damos gracias de una manera muy especial. Reconocemos que es algo muy grande lo que tú has hecho desde la eternidad y hasta la eternidad por nosotros, tu iglesia. Señor, reconocemos que son beneficios, que es una bendición muy grande, muy especial, que nos beneficia tanto en esta vida como aún en la eternidad. Gracias, oh Dios, por habernos bendecido con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales. Gracias por habernos escogido, por habernos adoptado tus hijos. Gracias por habernos dado el Espíritu Santo. Gracias por habernos predestinado en amor. Gracias por habernos heredado. Gracias por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos reflexionando acerca de Dios. Y este mes ha sido el tema, ha sido Dios. Dios Padre, ¿no? Entrados en Dios Padre. Y hoy vamos a estudiar acerca de las acciones del Padre para la iglesia. Diría que algunas acciones, ¿no? Donde Dios nos revela en su palabra, porque realmente Dios ha hecho mucho, ¿no? Las bendiciones de Dios son innumerables, ¿sí? Es como la creación de Dios, es innumerable. Dios ha creado muchas cosas y no podemos contarlas, y no hay un contador, no hay un equipo, una computadora que pueda sumar todo, ¿sí? No, es innumerable son tus obras, dice la Biblia, ¿no? Y en los Salmos, innumerable. Y por eso es Dios, por eso es que debe ser alabado, porque lo que Él es, da mérito para ello, ¿no? Entonces, tenemos que Dios Padre es el que le dio origen a la iglesia, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que es una obra directamente de Dios Padre en Cristo y el Espíritu Santo, porque ahí está la Trinidad, ¿sí? La iglesia son los que Dios escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esa es la iglesia, ¿sí? Los que Dios escogió antes de que el planeta Tierra fuera hecho, antes de que los demás planetas, ¿sí? Eso da a entender el grado de importancia, el carácter de lo que es la iglesia en sí misma, que es mucho más allá que, ¿sí?, que los mismos planetas, que las cosas materiales, ¿sí? Entonces, Dios es, la iglesia son los que han sido objetos del plan salvador de Dios. Esa es la iglesia. Entonces aquí miramos que Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la iglesia. Los glorificados, los justificados por Dios, los llamados por Dios, ¿sí? Esa es la condición de la iglesia. Este no es un simple título que se le da al creyente, el justificado, no, es que esa es su condición ante Dios, justo porque Dios lo declara justo en Cristo Jesús, por la obra redentora, ¿no?, de Cristo Jesús. Entonces, eso es lo interesante, eso es lo que es la iglesia delante de Dios. Entonces, esa es la iglesia. Pero en primer lugar vamos a mirar que Dios Padre bendijo a la iglesia. Estamos estudiando acerca de las acciones. Dios Padre bendijo a la iglesia, ¿sí?, en Cristo Jesús, desde luego.
A los Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y todos esos versículos que siguen hasta el 14, está hablando de lo que Dios ha hecho. Está hablando de lo que es la iglesia, la condición de la iglesia. Y ahí que la carta a los Efesios bien se puede titular el conocimiento cristiano. Porque Dios nos revela cómo y de qué manera Él ha establecido la iglesia. Y Dios nos revela, nos enseña cuál es la condición de la iglesia ante Él. ¿Sí? La iglesia es bendita, la iglesia es escogida para ser santa, es heredera del Dios Padre. ¿Sí? La iglesia tiene el Espíritu Santo, cuyo fin es darle seguridad de la salvación. ¿Sí? La iglesia ha sido elevada a la posición de hijo de Dios. Cada creyente ha sido elevado, eso es lo que quiere decir adoptado indica que ha sido elevado, ¿sí?, a la posición de hijo de Dios, como hablando en el ejemplo del Antiguo Testamento, cuando, por decir, un padre de familia adoptaba un hijo, pero que, vamos a decir, adoptaba un hijo que no era hijo, ¿no?, que no lo había engendrado. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era elevándolo a la posición de hijo, ¿sí? Lo aceptaba en la familia y lo elevaba a esa posición. Entonces, ¿por qué lo elevaba? Lo llevaba porque no era. Entonces nosotros no somos hijos de Dios por el solo hecho de pensar que somos hijos de Dios. ¿Sí? No, Dios nos elevó, Él mismo nos hizo hijos de Dios. Espiritualmente dice la Biblia que nos engendró, ¿sí?, espiritualmente. Pero en Efesios está diciendo es que fuimos elevados a esa posición de ser admitidos, de ser parte de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto nos enseña la carta a los Efesios, que con base al conocimiento cristiano, así debe ser la vida del cristiano. Y ahí de los capítulos 4 al 6 es la práctica del conocimiento cristiano. Si yo sé que soy santo, tengo que vivir. Porque no solamente tengo un conocimiento de que soy santo, sino la responsabilidad de hacer lo que es propio de aquel que es santo, ¿sí? Entonces eso es una vida conforme al conocimiento cristiano, ¿sí?, de lo que somos. Bendijo. Esto quiere decir una acción cumplida. Bendijo. Y cuando dice que bendigo es porque ya. Y es interesante que el día de Pentecostés que empezó la iglesia, ¿ya la iglesia estaba bendita o fue ese día que yo la bendijo? Ya. La iglesia empieza a manifestarse, pero ya la bendición de Dios estaba antes. Antes de que la tierra estuviera desordenada y vacía. Ya la iglesia había sido escogida, ya Dios la había bendecido, ya Dios le había bendecido a usted y a mí. Ya le había escogido para ser parte de esa gloriosa familia de Dios. Entonces, una acción cumplida, la iglesia está en un estado de bendición permanente. Esa es su condición, bendita ante Dios. Eso quiere decir una acción consumada o ejecutada, pero que no pierde su efecto, es permanente. Esa bendición continúa, permanece. Esa es la condición de la iglesia ante Dios, bendita. La dotó de beneficio, de bienes espirituales. Y todo lo que habla Efesios 1:3, ¿sí?, porque está explicando lo que Dios hizo por la iglesia para que con base a ese conocimiento la iglesia viva, ¿sí?
lo que es la vida cristiana. Entonces, es que Dios dotó a la iglesia de todos los bienes, de todas las bendiciones, de todo el bien que Él quiso dotar a la iglesia. Eso es, no nos falta nada porque ha sido bendita la iglesia con toda bendición espiritual. La bendigo con toda bendición espiritual. Toda bendición significa que la bendición es completa, incluye todos los aspectos que Dios quiso incluir. No le falta nada. Y ahí que hay que vivir de acuerdo a esa bendición. Alguien me decía en una iglesia, me decía, hermano Jesús, es que a usted le falta un poquito, una cuestión, que al terminar el culto usted se pare y bendiga a la iglesia, ¿sí? Usted le eche la bendición, así como al estilo cura, y le tocará que vaya para allá. Pero uno entiende que realmente tiene que explicar, ¿no? Y tener paciencia y explicar, porque ser líder es estar delante de otros en conocimiento y en madurez, es estar viviendo precisamente lo que otro no, para ayudarle a vivir eso, ¿no? A explicarle y ayudarle a vivir, ¿no? Entonces, explicarle cómo que somos objetos de la bendición de Dios y que lo que tenemos que hacer es disfrutar de esa bendición cada momento, cada instante, ¿sí? De esa bendición, no esperar que otro le diga, hermano, Dios te bendiga, con eso no lo está diciendo, eso no es que sea malo, ¿sí? Pero usted disfrute ya de una bendición que Dios le ha dado desde antes de la fundación del mundo, que incluye todo, hermanos, tanto en la parte espiritual, aún los bienes materiales, son bendiciones de Dios, ¿sí? Entonces, bendición espiritual es sobrenatural. ¿Por qué espiritual? Quiere decir que es sobrenatural, ¿sí? Viene de Dios, proviene de Dios Padre en Cristo. Esa no es la iglesia que se bendice a sí mismo. Nadie puede bendecir de esa manera como Dios ha bendecido a la iglesia, nada ni nadie. Solo Dios puede bendecir de esa manera, con toda bendición. Solo Dios pudo bendecir a la iglesia en los lugares celestiales. ¿Quién otro podía hacer eso? Solo Dios. Entonces, esto es interesante, solo proviene de Dios. La bendición no está enfocada solamente en cosas materiales, ni en la vida terrenal, sino trasciende a lo eterno, donde se originó la bendición. Con eso no quiere decir que la bendición no tiene nada que ver con la vida acá en la tierra, ¿sí? Sí tiene que ver, porque eso es una bendición, estar acá, haber conocido al Señor, porque así Dios lo ha establecido. Al Señor se le conoce acá en la tierra, con la vida, con el cuerpo que tenemos. Así lo estableció Dios, porque ya al pasar a la eternidad ya es a disfrutar de lo que Dios ha preparado para lo eterno, ¿no? Entonces, pero la bendición trasciende, no solamente está enfocada acá en lo terrenal, en la vida terrenal, sino que va más allá, trasciende a la eternidad. La bendigo en los lugares celestiales. En los lugares celestiales son la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de los ángeles. O sea, más allá de los planetas, más allá donde está el sol, más allá de esta tierra. Hay un lugar en todo el espacio, en todo, Dios escogió para bendecir a la iglesia, y eso se le llama lugares celestiales. Allá fue donde Dios. Entonces, bendigo a la iglesia. Por el carácter de la bendición, porque la bendición es espiritual, tenía que darse en los lugares espirituales, y tenía que darse por Dios. El carácter mismo de la bendición exige que sea por Dios Padre, exige que sea en los lugares celestiales, y exige que sea antes de la fundación del mundo, porque es algo muy grande, es algo muy extraordinario, y por eso exige esas condiciones. Y Dios nos bendijo allá en los lugares celestiales. La bendición en Cristo, Él es el medio por el cual la iglesia participa de los beneficios que están relacionados con la salvación y la vida terrenal y eterna. La iglesia, por estar unida a Cristo, ya tiene esos beneficios, porque
la bendición incluye todos los beneficios de la salvación y todo lo que incluye la salvación. Pero ¿cuál es el medio? En Cristo Jesús. Sin Cristo no hay bendición. Eso es lo que dice el texto. Sin el Padre no hay bendición, pero sin el Hijo tampoco, y sin el Espíritu. Pero ahí está la acción de Dios. Ahí está el Hijo, el Padre, ahí está la Trinidad, y ahí está el Señor Jesucristo. Por Él y por su obra, entonces nosotros disfrutamos, la iglesia tiene esa gran bendición. Y hoy vamos a recordar, ¿no?, en la cena, lo que es la obra de Cristo Jesús, y a proclamar, porque no se trata de un solo recuerdo, es parte, porque dice hacer esto en memoria a mí, ¿sí? Hay que recordar, pero hay que proclamar hasta que Él venga. Entonces estamos proclamando que el Señor viene, ¿sí? Entonces estamos proclamando la gloriosa obra de Cristo y su venida. Pasamos. En segundo lugar, Dios Padre le dio a la iglesia su Hijo. Dios se lo dio a la iglesia como regalo. En Romanos 5 nos habla que es un don, ¿no? Un donativo, un presente. En el Antiguo Testamento se usaban los presentes, ¿no? Los presentes para el rey, los presentes para una persona, los ricos, los señores. Entonces ellos organizaban cenas, y a esas cenas se llevaban presentes, ¿sí? Se llevaban presentes. Entonces Dios le ha dado un regalo a la iglesia, un presente especial, muy necesario para la iglesia, y es su Hijo amado, ¿sí? Se lo dio como Salvador. Dios Padre le entregó a la iglesia a su Hijo como Salvador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, ¿me ayudan? Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este mundo, en este contexto, se está refiriendo a lo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, a la iglesia. La palabra mundo hay que estudiarla de acuerdo al contexto, ¿sí? Porque si usted va a Juan 17, cuando el Señor está diciendo, Padre, glorifícame, y yo no ruego por el mundo, yo no pido por el mundo, sino por los que están, por los que me has dado y van a vivir en el mundo. Entonces uno empieza a mirar, ¿sí?, esos versículos, esos pasajes, y empieza a entender, ¿sí?, que realmente el mundo acá son los que Dios escogió en la iglesia, ¿sí? Y ninguno se va a perder de ellos. El Señor murió para que ninguno de ellos, ¿sí? De ahí, excepto el Señor dijo que el hijo de perdición. El problema estaba que con Judas, él ya no estaba dentro de la iglesia. Era un hijo para perdición, ¿sí? Lo demás no, él le pierde ni uno solo. La obra de Cristo en la cruz es eficiente, es suficiente para salvar a los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Bendito sea Dios. Él dijo, ni uno solo se le va a perder. Entonces, maravilloso esto, hermanos, pero lo dio también como sustituto. Y aquí vamos a mirar sustituto en el sufrimiento y muerte en la cruz. Esto quiere decir, un sustituto indica uno que ocupa el lugar de otro. Dios quiso y le dio a su Hijo a la iglesia para que los salvos no tuvieran que sufrir por sus pecados. Y porque el sufrimiento de los seres humanos, la muerte del ser humano, aun si fuera en la cruz y en la manera como Cristo murió, aún no alcanza a justificar, no alcanza a pagar, no alcanza a destruir el poder del pecado. Porque Cristo murió en la cruz para destruir, para tratar duro al pecado. Por esa razón, el único que podía hacer eso es el Señor Jesucristo. Entonces,
en el sufrimiento. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todo lo que el Señor hizo, todo lo que implica la obra de Cristo en la cruz. Entonces, es interesante que Él ocupó el lugar de nosotros en la cruz. El Padre le dio a su Hijo a la iglesia como el regalo especial para que ocupara el lugar, ¿sí?, en la cruz, en el sufrimiento por causa del pecado. Pero también le dio como sustituto a su Hijo en la vida cristiana, ¿sí? Porque es interesante que en la carta a los Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy crucificado juntamente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente no es el creyente el que vive la vida de Cristo. Vida cristiana quiere decir la vida que es de Cristo, que origina a Cristo mismo en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿quién puede producir la vida de Cristo? ¿Quién más que Cristo mismo? Pero ¿qué es lo que hace? Cristo hace que el creyente sea santo, tenga vida, sea puro en la manera de vivir, sea humilde. ¿Quién es el humilde? Cristo. Sea pacífico. ¿Quién hace posible eso? Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, ¿sí? Entonces, nadie puede por sí mismo vivir la vida cristiana, la vida de Cristo. Es Cristo el que la vive en cada creyente. Entonces, por eso es que la obra de la sustitución no solamente tiene que ver la parte de la cruz. Eso es muy importante. Pero el Señor sigue. Su obra se extiende a la vida diaria de cada creyente, a la vida diaria de la iglesia en este mundo. Cristo está viviendo su vida en nosotros, cada momento, cada instante, porque eso no lo podemos nosotros hacer. Entonces, interesante. No quiere decir que Cristo ya murió y ascendió y que no está haciendo nada. No, Él está viviendo su vida en nosotros. Esa es la realidad. Dios lo dio como sustituto en la cruz, pero también como sustituto en la vida cristiana. Lo dio, entonces, como cabeza. Es superior en dignidad y autoridad. Cristo está por encima de todo. Él es superior en dignidad y autoridad. No hay una autoridad tan especial, no hay una autoridad tan eficaz, tan importante, tan contundente y exacta como la de Cristo Jesús. Por eso Él es cabeza. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo, Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio a su Hijo como la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, es el que le dio la vida a la iglesia. Cristo como cabeza de la iglesia es el que le dio vida eterna a la iglesia. Por eso es cabeza, porque ser cabeza indica darle vida a la iglesia, ¿sí? La cabeza es lo que está por encima, ¿no? Lo que está más elevado. Pero Cristo empieza siendo cabeza, dándole vida a la iglesia. Y eso es lo que dice en Colosenses, que estando muertos
en la incircuncisión y muerto en los delitos y pecados, nos dio vida perdonando todos nuestros pecados. Nos dio vida, vida eterna, ¿sí? Es el que controla y gobierna la iglesia por medio de su palabra y los líderes. Porque algunos dicen, no, pues yo le obedezco a Cristo, yo le obedezco a Dios, ¿no? Yo no meto a Dios, pero el resto, ¿sí? Resulta de que somos parte de una comunidad, de una congregación, eso tiene una estructura, ¿cierto? Entonces tenemos que, si le estamos obedeciendo a Cristo, le estamos obedeciendo a la estructura que Él ha colocado como autoridad, ¿sí? Porque eso, como dice en Primera de Juan, dice que ama a Dios, ama mucho y aborrece al hermano, es un mentiroso, porque Dios no lo puede ver y no ama al que puede ver, que es el hermano, ¿sí ve? Entonces se le coloca un ejemplo, ¿no? Se le coloca un ejemplo. Entonces, Dios es el que gobierna a través de Cristo, por eso es cabeza, el que va controlando. Si no, la iglesia, ¿qué era? La iglesia sería una comunidad sin orientación, sin control, ¿sí? Por eso, como una persona cuando, por ejemplo, sale a la calle y habla sola y se quita la ropa y da, entonces que vemos enfermos en la calle, es eso, es una persona que no tiene control, por eso no se baña, por eso pasa por un hueco con agua sucia y se mete, no se viste, no se cuida, por eso es una persona que no está controlada, está descontrolada por completo. Entonces, algo descontrolado es así. Entonces sería una iglesia desmentizada, pero Dios no hace las cosas mal, todo lo que hace es bueno en gran manera. Dios ha establecido la estructura, ¿sí?, que la sostiene. La iglesia necesita entonces la dirección y le ha dado a Cristo como cabeza para que no sea una descabezada por ahí que no sabe, descuidada, ¿no? La iglesia está bien cuidada, bien protegida, ¿sí? Y es el que gobierna, pero también es el que controla y gobierna la iglesia, ¿no? Por medio de su palabra. Pasamos. En tercer lugar, Dios Padre es el que conduce a los creyentes a Cristo. Esto es interesante, hermanos. Usted no está aquí porque lo trajo la vecina que le habló, o el familiar, el tío, ¿sí? Y por eso usted está ahí en la iglesia. No, sepa lo que la Biblia le dice. Usted debe saber por qué está en Cristo. Usted debe saber por qué es parte de la iglesia. Dios se lo revela para que usted viva conforme a ese conocimiento. Esa es la acción de Dios, Padre en Cristo y el Espíritu Santo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la obra de Dios, hermanos, es la acción de Dios. Dios es el que nos ha conducido a Cristo, y Cristo nos conduce al Padre. Esta es la realidad, hermanos, porque hay quienes no tienen eso. No, yo me metí porque al compadre me dijo que allá era bonito y para allá. No. Si usted está en Cristo, si usted es parte de la iglesia, es porque Dios lo ha conducido a Cristo, y Cristo también le conduce al Padre. El creyente va a Cristo por una acción sobrenatural del Padre para que Él le dé vida eterna. ¿Para qué? ¿Para qué conduce Dios el Padre a los creyentes a Cristo Jesús? Porque Él ha establecido que en Cristo Jesús todo el que vaya a Él, esté en Él, tenga vida. Para poder tener vida, para eso nos conduce el Padre a su Hijo, para tener vida eterna, vida en abundancia. El Padre lleva a los creyentes a Cristo para la resurrección de los muertos en Cristo, en el levantamiento de la iglesia, hermanos. Estamos recordando en la cena y proclamando la venida y el evento de la venida, lo que va a suceder, la primera etapa, porque son dos etapas, ¿no? Primero levantamiento, resurrección de muertos y transformación de vivos, ¿sí? Esa es la primera etapa. Luego sigue la tribulación, lo duro para los que quedan, lo duro, empezando por Israel, porque para Israel es la tribulación y se extiende a las demás naciones, pero Israel es el que va a llevar también.
Y luego sí, ya después de la tribulación, entonces ya pasa el tiempo de la tribulación, viene el milenio y se va a establecer la cena. Las bodas del Cordero, donde el Señor dijo, y no volveré a tomar esto hasta aquel día. El jugo de la vid, va a haber allí esa gran fiesta, donde está Israel, ¿sí? Donde está la iglesia, allí Israel y demás naciones invitadas ahí en una fiesta especial en el milenio, ¿sí? En el milenio. Entonces, hermanos, que ya me encontré un loco, un necio, y me dijo que él era un predicador del fin del mundo, y que estaba predicando y está en Colombia, y iba a ir hasta Rusia, y ahí tiene una lista de países, y me mostró un comunicado que le mandó a Rusia, al presidente, me mostró él. Y entonces, hablando del fin del mundo, yo inmediatamente lo llevé a Mateo 25:36, el día y la hora nadie lo conoce, y algo que mirando el versículo me llama la atención es que ni siquiera los ángeles. Sí, pero ¿cómo así? Los ángeles que están en la presencia de Dios no saben que son seres superiores, dice la Biblia a nosotros. Ahora vas a ver un hombre, sencillamente es un necio. Entonces yo le digo, y me dijo, eso que usted dice yo le hago así, ese es un diablo chiquito, y le hago así. Le dije, qué pena, nos vemos, no hablo ni un minuto, nada. Aquí no hay nada que hacer, es un loco, es un necio. Cuando rechaza la palabra, cuando se suma en necedad, y si uno se pone, entonces vuelve en necio igual a él. No hay nada que hacer. Esa es la realidad, hermanos, porque entonces es el Padre el que nos lleva a Cristo. La resurrección de los muertos es lo que estamos esperando. Los muertos en Cristo, los que han tenido una relación con Cristo, aquellos a quienes Cristo les ha dado vida eterna. Esos son los que van a resucitar en el momento, ¿no? Porque los demás también van a resucitar, los perdidos van a resucitar. Porque van a recibir un cuerpo capacitado para sufrir eternamente. Algunos dicen que no pueden haber gusanos eternos. Hay un Dios eterno, ahora no va a haber un gusano eterno. Aunque la Biblia no está hablando de gusanos eternos, no, pero Dios sí sabe y ya tiene establecido. Entonces la resurrección, hermanos, de los muertos en Cristo. Para eso nos condujo el Padre, para tener. Todo el que está en Cristo Jesús está seguro de esta resurrección. Todo el que está en Cristo Jesús, para ello Dios ha dado a su Hijo, precisamente para que si muere antes de la venida de Cristo, en aquel momento en que el Hijo de Dios aparezca, se levante por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo mismo, con el poder de Cristo mismo, se levante para estar con Cristo. Porque para ello ha sido conducido, puesto en Cristo Jesús. Dios Padre le dio los creyentes a Cristo. Dios se los dio, hermano, Dios nos dio al Señor. Eso es otra acción del Padre. Para salvación, Juan 3, 6, 10, 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino le resucite en el día postrero. Dios nos dio a Cristo Jesús para la salvación. Así que todo el que está en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme, porque la ley del Espíritu de vida me ha libertado del poder, de la ley del pecado y de la muerte espiritual. Esa es la liberación de la muerte espiritual. Es decir, hay una relación especial con Dios y esa permanece. Todo el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación, ni siquiera el mundo me puede condenar, nada ni nadie. Ya tiene una salvación garantizada por la eternidad. También nos dio como ovejas.
Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿para qué nos dio el Señor como ovejas el Padre a Cristo? Una de las cosas es para que les diera vida, ¿sí? Para que les diera vida. ¿Por qué ilustra esto con ovejas? Porque es que la oveja es un animal, es un, digamos, los judíos, y en esa parte allá de Oriente Medio, ese es uno de los ganados que más practicaban, ¿no? La cría de ovejas. Entonces, pero la oveja necesariamente necesita de un conductor, porque es un animal que no acierta, ¿no? Y que también por quizás su humildad, su condición, requiere de que alguien le cuide, porque como no corre, es como se dice que la oveja cuando ve el peligro, en cambio de huir, corres allá, son muy noveleras, ¿no? Y corres allá, se ve por ahí el lobo y en cambio de salir a huir, entonces buscas el peligro, ¿sí? Se dice también que si la oveja se acerca al río, ¿sí? Entonces ella ahí fácilmente se deja llevar por la corriente. Entonces tocaba que también controlar en los abrevaderos, ya que en los pozos pues no podían porque, sí, en ese entonces cuando ella era de pozo era sacarle el agua y dársela. Entonces obviamente eso es una acción de un ser humano, sacar de un pozo, de una cisterna, ¿no? Que son los pozos de las aguas subterráneas, ¿no? Y donde abrevaban, pues, ¿cómo la oveja iba a sacar? Entonces, por esa razón tocaba que ponerle un pastor, ¿sí? Ponerle un pastor. Entonces, por eso es que la iglesia, cada creyente, es incapaz de conducirse por sí mismo. Es más, no puede ver el peligro por sí mismo. Necesita que alguien le muestre, que alguien le guíe. ¿Quién es nuestra guía? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el que nos guarda, Él es el que nos da vida. Primero porque no teníamos vida espiritual, ¿no? No la teníamos, Él nos la dio. Y continúa en ese trabajo de guiarnos, de protegernos, ¿sí? De ayudarnos. Entonces, para guiarles por la incapacidad de conducirse a sí mismas y para protegerles, necesitamos la protección del Señor. Y Él está en la mano, estamos en la mano de Cristo y en las manos del Padre. ¿Quién de ahí nos va a sacar? Nada, ni nadie. Los creyentes de Cristo, entonces, por dádiva del Padre y por compra con su sangre, ¿sí? Entonces ahí tenemos la protección del Señor. Pasamos. Dios Padre hizo renacer a la iglesia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios nos hizo renacer. ¿Y para qué nos hizo renacer? Una de las cosas es que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué más allá? Se quedó dormido el operador. Nos hizo renacer por su grande misericordia. Eso hay que contemplarlo por unos instantes, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a tener vida? ¿Sí? ¿Cómo? Porque decidimos ser buenos. Aquí nos dice que por su grande misericordia, primero renacer, es la acción de Dios. Dios le dio una nueva vida espiritual al creyente. Eso es lo que se llama renacer, volver o tener una nueva vida. Dios nos la dio, ¿sí? Otra de las cosas es que por su grande misericordia es el acto de Dios en el cual obra no por obligación, sino por gracia. No porque Dios estaba obligado. No, así no es. Dios no trabaja bajo la presión de obligación. Es por la gracia, es decir, es un regalo. Él nos da una vida
no porque la merecemos, no porque no la ganamos, porque eso tiene un precio tan alto que no hay con qué pagarla. Entonces, es por la gracia. Dios obra según su grande misericordia. Tiene que ver que la misericordia de Dios no tiene medida, y que para llegar a tener vida se necesitaba una acción de Dios muy grande, muy amplia, una misericordia que alcanzara a cubrir la exigencia, ¿sí? Entonces, por eso la grande misericordia, porque Dios es grande, ¿sí? Su gloria, su grandeza es muy inmensa, y así es, así son sus acciones, muy grandes, muy inmensas. Pero también es la actitud de Dios ante la necesidad humana, con la cual da ayuda, pero no por obligación, sino por compasión y amor. Esa es la actitud. Dios vio la necesidad en que estábamos nosotros y tomó la decisión de ayudarnos, no porque estaba obligado para hacerlo, sino más bien por su gracia y por amor, porque Él es amor. ¿Sí? Entonces, en eso consiste, según su grande misericordia, porque Dios quiso, porque así es su esencia, así es su naturaleza, amor y misericordia. Dios Padre hizo renacer a la iglesia para una esperanza viva. Esperanza viva es esperar con confianza lo que ha sido prometido. Indica que esa esperanza no deja de ser, siempre permanece, por eso es vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperamos? Lo que Dios ha prometido. Y tenemos esa seguridad o esa confianza porque Dios lo ha prometido. ¿Sí? Esperanza viva que se conserva de manera sobrenatural. La base de la nueva vida y de sus beneficios está en la vida de Cristo. Por eso dice, por la resurrección de Cristo. Todo se basa en el Cristo vivo. Como Cristo vive, entonces lo que yo espero es real, se cumple. Como Cristo vive, yo tengo vida. Como Cristo vive, yo tengo una esperanza viva. Es decir, una esperanza que es real, que se cumple. Dios Padre hizo renacer a la iglesia para una herencia especial, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces es una herencia especial, que tiene unas características espirituales muy grandes, maravillosas, que vienen de Dios. Es una herencia muy especial. La herencia es la participación de todas las bendiciones que incluye la nueva vida en Cristo, todo lo que Dios nos ha otorgado. Todo eso tiene que ver con la herencia, ¿sí? No estamos pensando en algo de oro o plata. Algunos dicen, no, somos herederos de las cosas de Dios, entonces se dedican a hacer plata. No, eso va más allá, ¿sí? Otra de las cosas es que la iglesia hereda porque es engendrada espiritualmente por Dios Padre. ¿Quién es el que hereda? El Hijo, ¿verdad? El Hijo. El Hijo que ha sido engendrado o adoptado, ¿no? ¿Por qué hereda la iglesia? Porque la iglesia tiene algo especial. Todas las bendiciones, todos los beneficios que Dios le ha querido dar. ¿Por qué? Porque la hizo renacer. Esta palabra renacer también quiere decir engendrar, darle vida. Como Cristo nos dio vida como iglesia, entonces por esa razón tenemos parte de las cosas de Dios, de las bendiciones de Dios. Participamos de las bendiciones de Dios porque Él nos engendró. De Dios Padre nos engendró en Cristo Jesús. Eso quiere decir hizo renacer, nos engendró, nos dio nueva vida. Por eso tenemos parte en esa herencia, por eso somos herederos. La iglesia hereda porque es engendrada espiritualmente por Dios. La herencia y los herederos son guardados por Dios. Algo interesante, ¿no? Dios guarda el heredero, Dios guarda la herencia. Hermanos, esto es interesante y ilustra, ¿no? Porque aquí a uno se le puede prometer una herencia, ¿no? Pero la herencia de acá puede destruirse, ¿no? O puede morir el heredero antes. O la herencia se puede acabar porque se la roban o algo.
Mire, la herencia espiritual, los beneficios de Dios dice que eso los guarda Dios, ¿no? Todo lo que incluye la vida cristiana, todo lo guarda Dios, pero Dios también guarda a los herederos para que haya una participación. Entonces esto es maravilloso, ¿no? De esa herencia. Pasamos ahora sí, ¿de qué se trató el tema? Las acciones del Padre para la iglesia, algunas acciones, ¿no? Dios bendijo a la iglesia, Dios nos bendijo. Entonces, hermanos, ¿usted está bendecido? ¿Esta mañana está bendecido? ¿Y mañana? ¿Algún ratico? Después que salga aquí. Estamos bendecidos, sí, esa es la realidad. Usted no necesita decir eso, pero viva con esa seguridad. Está bendecido por Dios, ¿sí? Pero dio a la iglesia a su Hijo. Dios conduce a los creyentes. Usted está en Cristo no porque alguien lo metió ni porque usted se metió. Es porque Dios lo puso en Cristo y Cristo lo puso en el Padre. Eso solo entiende allá Dios, ¿no? Pero esas son las acciones. Dios le dio a los creyentes a Cristo. Usted es de Cristo porque el Padre se lo entregó a Cristo y punto. Ahí no hay nada más que hacer, ¿sí? Dios hizo renacer a la iglesia, Dios nos dio vida, Dios fue el que engendró a la iglesia espiritualmente. Por eso somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. La iglesia debe tener una actitud de alabanza por lo que el Padre ha hecho a su favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia debe tener una actitud de gratitud por lo que Dios le ha asignado como bendición. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estos versículos están conectados con los versículos del versículo 3 hasta que viene. Por eso no ceso de dar gracias y está involucrando todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Entonces, una actitud de gratitud, porque somos participantes de todas las bendiciones de Dios, con toda bendición espiritual. Ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir agradecidos por eso. Señor, te damos gracias de una manera muy especial. Gracias por habernos bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Gracias por habernos conducido a Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias. Gracias, oh Dios, por tu mucha misericordia. Gracias por esa nueva vida que nos ha dado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de experimentar esa vida de Cristo acá en la tierra, por los años que hemos podido vivir como cristianos, Señor. Gracias, oh Dios, porque sabemos que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero que también ha incluido aquellas cosas que necesitamos para la vida acá terrenal, Señor, como el sustento, como el vestido, como todo aquello que es parte de la vida en esta tierra. Tú también, Señor, las has añadido. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Padre, por cuidarnos. Gracias porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy recordamos, Señor, esa obra eficaz de Cristo, esa obra de amor, esa obra suficiente para salvarnos, Señor. Gracias, oh Dios, por ese amor demostrado, Señor, confirmado, cumplido en Cristo Jesús. Gracias porque somos